Yo soy Silva Celis Axelaroni y yo estoy encargado de presentar el tema de sistemas de alcantarillado. Definimos a un sistema de alcantarillado como el servicio de recolección de residuos, que en su mayoría están en estado líquido, que producimos en lugares como nuestros hogares y que desechamos por medio de tuberías y conductos. Su función es principalmente, como ya se dijo, recolectar estos desechos para luego transportarlos desde su lugar de origen hasta su lugar de depuración. Estos alcantarillados los podemos clasificar según su función y según su ubicación. Por ejemplo, el primero es el sistema de alcantarillado sanitario. Ese es el que usualmente encontramos en nuestros hogares. El segundo es el sistema de alcantarillado pluvial. Ese tiene el objetivo de deshacerse de las altas concentraciones de agua que se acumulan en las calles. También tenemos el sistema combinado, que es la conexión entre los dos sistemas mencionados anteriormente al 100%. Desgraciadamente estos tienden a desecharse en zonas naturales, teniendo un gran impacto en el ambiente. Y tenemos los semicombinados, que están conectados con los mencionados anteriormente, pero en menor porcentaje, en menor cantidad, ya que están destinados principalmente al desecho de aguas negras y residuos químicos producidos por las industrias. Para entender cómo funciona cada uno de estos sistemas, debemos entender su construcción. Es por ello que vamos a estudiar lo que son los componentes de redes de alcantarillado. Estos se dividen por la red de atargia, el subcolector, el colector y el emisor. La red de atargia es la encargada de recolectar y transportar las descargas de aguas residuales domésticas, comerciales e industriales, y conducir los caudales acumulados hacia los colectores, interceptores o emisores. Está constituida por un conjunto de tuberías por las que circulan las aguas residuales e inician con la descarga domiciliaria o albañal a partir del parámetro exterior de las edificaciones. Su diseño debe seguir la pendiente natural del terreno, como se muestra en la siguiente imagen, donde podemos ver el sistema de tuberías conectados a una vivienda. El siguiente sistema es el de los subcolectores, colectores e interceptores, que son un sistema completo encargado de recibir los residuos de las atargias y transportarlos hasta el emisor. Empezamos con el subcolector. Esta es la tubería que recibe las aguas negras de las atargias para después conectarse a un colector. Su diámetro generalmente es menor a 61 centímetros, por lo que no es necesario utilizar marrinas. El colector es la tubería que recoge las aguas negras de las atargias. Puede terminar en un interceptor, en un emisor o en la planta de tratamiento. No es admisible conectar los albañales directamente a un colector. En estos casos, el diseño debe prever atargias paralelas a los colectores. Y el interceptor son las tuberías que interceptan las aportaciones de aguas negras de dos o más colectores y siempre terminan en un emisor o en la planta de tratamiento. El emisor es el conducto que recibe las aguas de uno o más colectores o interceptores. No recibe ninguna aportación adicional en su trayecto y su función es conducir las aguas negras a la planta de tratamiento. También se le denomina emisor al conducto que lleva las aguas tratadas, también denominadas efluentes, al sitio de descarga. Por razones de economía, los colectores, interceptores y emisores deben tender a ser una réplica subterránea del drenaje superficial natural. El escurrimiento debe ser por gravedad, excepto en condiciones muy particulares donde se requiere el bombeo. A continuación vamos a describir brevemente cada uno de ellos. El más práctico es el emisor a gravedad. Estos se conducen por tuberías o canales, o bien por estructuras diseñadas especialmente con las condiciones de proyecto, como son el gasto y la profundidad, entre otras características, lo ameritan. Los emisores a presión. Cuando la topografía no permite que el emisor sea a gravedad, en parte o en su totalidad, será necesario recurrir a un emisor a presión. También la localización de la planta de tratamiento o del sitio de vertido puede obligar a tener un tramo de emisor a bombeo. Dependen mucho de que si son metálicos o no metálicos. Por ejemplo, los metálicos suelen ser de hierro fundido, hierro dúctil, de acero o algún otro.
Los no metálicos, que son los que más se utilizan, son los cerámicos, los de hormigón simple o armado, de polietileno, de PVC, entre otros. Los metálicos se utilizan más en zonas industriales debido a su resistencia. Me voy a enfocar un poco más en los cerámicos, que son no metales, eh, porque son más utilizados en México. Estas tuberías son químicamente inertes, poseen una buena resistencia a la abrasión y se deben controlar y comprobar debido a su fragilidad y su permeabilidad por fisuras y su dificultad de ejecución de sus juntas. Lo que sí, las tuberías de arcilla son más lisas, con bajo coeficiente de fricción, son más impermeables y poco atacables por los ácidos. En general, las principales características de estos tubos cerámicos son de que son más resistentes al ataque de compuestos orgánicos como lo son los ácidos, las sales, bases, en excepción al ácido fluorhídrico y sus compuestos. Tienen resistencia a la agresión de compuestos orgánicos y agentes biológicos destructores. Tienen buena resistencia mecánica y sus juntas deben ser plásticas. También tienen bajo coeficiente de dilatación térmica. Las tuberías de hormigón. Buenos días, yo les hablaré sobre el tratamiento de las aguas residuales. En ellas consiste una serie de procedimientos físicos, químicos y biológicos en los que se considera eliminar los contaminantes físicos, químicos y biológicos presentes en el agua influyente en el uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o fluidamente tratada o reutilizable en el ambiente y en residuo sólido de fango. Típicamente el tratamiento de aguas residuales comienza con la separación de física de las basuras grandes o sólidos grandes de las corrientes de aguas domésticas o industriales empleando un sistema de rejillas, o sea, utilizando mallas. Aunque también pueden ser triturados esos materiales por un equipo especial, posteriormente se aplica un descerado, separación de sólidos pequeños muy densos como lo que es la arena, y después se da un segundo con una sedimentación primaria o tratamiento similar que separa los sólidos suspendidos existentes en el agua residual. Para eliminar metales disueltos que se utilizan reacciones de precipitación que se utilizan para eliminar plomo y fósforo principalmente. Hay que tener en cuenta que su uso ha tenido significado diferente a lo largo del tiempo. Así los fitopatólogos han tenido que usar un término para denotar métodos de control que incluye rotación de cultivos, alteraciones de pH del suelo, uso de animas orgánicas, entre otros. Además, yo les voy a hablar sobre lo de las aguas residuales. Que en ella consta de agentes patógenos, que son entidades biológicas, bacterias, virus, parásitos y otros organismos capaces de producir enfermedades en el ser humano, en los animales o en los vegetales. En el caso del agua, estos microbios suelen proceder de desechos de carácter orgánico. También encontramos los que son compuestos orgánicos, que son aquellas sustancias químicas que contienen carbono y han sido fabricados por el hombre, como el petróleo, la gasolina, los plásticos, los plaguicidas y los detergentes. Encontramos además los desechos orgánicos, que son los conjuntos de residuos orgánicos, aceites, grasas, proteínas, entre otros productos por los seres humanos o animales, incluyendo materiales que pueden ser descompuestos por bacterias aerobias. Yo voy a presentar el proceso de corrosión. El fenómeno de corrosión consiste en el deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas, debido a que estos materiales buscan alcanzar un menor potencial energético. ¿Cómo ocurre? La celda que causa este proceso está compuesta esencialmente por tres componentes: un ánodo, un cátodo y un electrolito, que es la solución conductora de electricidad. El ánodo es el lugar donde el metal es corroído.
el electrolito es el medio corrosivo y el cátodo, que puede ser parte de la misma superficie metálica o de otra superficie metálica que esté en contacto, forma el otro electrodo en la celda y no es consumido por el proceso de corrosión. En el ánodo, el metal corroído pasa a través del electrolito como iones cargados positivamente, liberando electrones que participan en la reacción catódica. En los procesos de corrosión electroquímica de los metales, se tiene simultáneamente un paso de electrones libres entre los espacios anódicos y catódicos vecinos, separados entre sí, según el esquema siguiente. Como se observa en las ecuaciones, el ánodo cede electrones al sistema cuando reacciona, aumentando su número de oxidación, cambiando de su estado metálico base a cationes que se disuelven en el electrolito, siendo este el material que sufre el fenómeno de corrosión, mientras que, en el cátodo, los aniones metálicos absorben electrones, disminuyendo su número de oxidación, por lo que cambian a su estado base. Como vemos, la corrosión electroquímica involucra dos reacciones de media celda, una reacción de oxidación en el ánodo y una reacción de reducción en el cátodo. Por ejemplo, para la corrosión de hierro en el agua con un pH cercano a neutralidad, estas semirreacciones pueden representarse de la siguiente manera. El potencial electroquímico define la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, cuyo valor varía en la dependencia de la composición del electrolito. Cuando más positivo sea el valor de dicho potencial, más noble es el material. Mientras que en el caso contrario, cuando más negativo sea este, más reactivo es el material a la corrosión. Aquí se representa una serie gálvica, que consiste en una tabla donde se ubican diferentes tipos de materiales respecto al potencial electroquímico de estos. Existen muchos factores que influyen en el proceso de corrosión, donde se debe tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que se incide y el medio en el que éste se rodea. A continuación se mencionan algunos factores. Acidez de la solución. El pH de la solución es la propiedad que define la cantidad de iones de hidrógenos libres en dicha solución. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones tanto neutrales como alcalinas, ya que permiten que la zona anódica reaccione en mayor proporción. Sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuye su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos de sales ácidas son el cloruro de aluminio, el cloruro de hierro y el cloruro de amonio. Concentración de oxígeno. La concentración de oxígeno en el medio electrolítico puede acelerar o retardar el proceso de corrosión, dependiendo de la naturaleza del material. Para el caso de materiales ferrosos, al aumentar la concentración de oxígeno, aumenta la velocidad de corrosión, pues el producto corrosivo no protege el material. Mientras que para materiales pasivables, cual mayor sea la concentración de oxígeno, mayor capacidad tendrá el material de formar la capa protectora que lo caracteriza. Temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión de oxígeno del medio hacia el material afectado, inclusive a través de capas de pasivación, fragilizando a este. La temperatura representa el factor más importante para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación, como se mencionó anteriormente. Bueno, yo les voy a hablar sobre los daños a la salud que ocasionan los gases de las alcantarillas. Cuando las concentraciones de gases del alcantarillado en el aire ordinario alcanzan 0.005 partes por millón, que se puede detectar como un olor a huevo podrido o productos químicos que queman, a 0.01 partes por millón, el gas va a causar náuseas y molestias en los ojos.
También en 0.01 partes por millón, la gente puede empezar a mostrar signos de enfermedad física y mental, dolores de cabeza, aumento en el ritmo cardíaco y una pérdida de la coordinación muscular. Cuando estas concentraciones alcanzan los 20 partes por millón, la gente puede mostrar una pérdida de memoria, perder el apetito y volverse irritable. Las bacterias y los virus también viajan a través del aire a partir de aguas residuales sin tratar. Estos patógenos suelen morir fácilmente en la atmósfera, pero pueden llegar a contagiar si se inhala este gas. Ahora les voy a mencionar algunos de los gases que se mezclan en las alcantarillas. El nitrógeno en el amoníaco y el metano, así como el hidrógeno en el sulfuro de hidrógeno, pueden reemplazar rápidamente el oxígeno en los pulmones. Y los flujos de sangre de las personas expuestas a este gas. Los síntomas del asma, como espasmos bronquiales, comienzan ocurriendo en las concentraciones de gas de 5 partes por millón. La dificultad respiratoria y pérdida de la conciencia fija en 500 partes por millón, y las concentraciones mayores a 700 partes por millón pueden ser fatales. Las personas que sobreviven después de la inhalación de grandes cantidades del gas de alcantarilla pueden experimentar problemas de salud a largo plazo debido a la intoxicación por el sulfuro de hidrógeno. La exposición a concentraciones de sulfuro de hidrógeno de 500 partes por millón o mayor se ha asociado con dolores de cabeza crónicos, poca capacidad de atención, problemas de memoria y la disminución de la función motora. La Administración de la Seguridad y la Salud en el Trabajo ha establecido un límite de 20 partes por millón de sulfuro de hidrógeno permitida en el lugar de trabajo. Bajo estos requisitos, la exposición se considera inofensiva. El metano en lugares cerrados puede causar asfixia. El metano disminuye la cantidad de oxígeno en el aire, causando un dolor de cabeza, mareos, náuseas y pérdida del conocimiento. El monóxido de carbono es un subproducto del metano. Es inodora, insípida, no irritante y letal. Los que sobreviven a menudo sufren de problemas neurológicos a largo plazo. Los síntomas pueden tomar la forma de un síndrome de la migraña, la depresión, la gripe o fatiga crónica. Como la exposición se hace más evidente, puede experimentar confusiones, convulsiones y pérdida del conocimiento. También puede experimentar alucinaciones y esto podría ocasionar que incluso puedan ver fantasmas o experimentar sucesos sobrenaturales. Y bueno, en México han sucedido varios casos sobre personas que fallecen a causa de las alcantarillas. Y bueno, dice que rechazan la protección Bueno, ahora les voy a hablar sobre alguna noticia o alguna nota de personas que fallecen por las alcantarillas, en específico por sus gases. En septiembre del 2015, 3 hombres internados en un centro de rehabilitación fueron contratados para realizar labores de limpieza en el sistema de drenaje de un fraccionamiento ubicado por la zona de Islas Agrarias, y al descender al sitio perdieron la vida de manera automática por intoxicación de gases, ya que estos habían rechazado la protección que se les brindó.
Bueno, la misma situación se vivió en agosto del 2017, cuando un joven de 26 años, empleado en las obras de construcción, cayó en una de las alcantarillas que estaban destapadas en medio de la obra, perdiendo la vida de manera instantánea. Y 3 meses después de esta tragedia, se repitió en una construcción del fraccionamiento Ángeles del Puebla, cuando 2 trabajadores se introdujeron a un registro sin protección. Entonces, estos gases, al ser altamente tóxicos, te matan de manera inmediata.